Hola amigos queridos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ustedes a un capítulo más de No apto para cínicos en su matriz de Sin Censura. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández en este día. Hoy les tenemos realmente un tema que desde mi punto de vista es interesante. Incluso yo diría que es un tema de obligada reflexión, de obligada análisis. A veces se da la circunstancia de que durante las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador suele lanzar realmente dardos realmente con una mordiente impresionante. Y hay veces que las reflexiones del presidente, incluso para los más especializados en temas internacionales o las relaciones con Estados Unidos, llaman la atención, ¿no? Incluso algunas de las reflexiones del presidente parecerían temerarias. Les pongo el ejemplo de hace unas semanas el presidente en la mañanera, refiriéndose a un reporte del Departamento de Estado, un informe que presentan anualmente el Departamento de Estado en materia de derechos humanos, que ponía por los suelos a México. El presidente hizo escarnio de este reporte en materia de derechos humanos al considerar que estos informes no reflejan siempre toda la realidad, que es muy compleja, que es muy compleja. Y créanme, yo fui más de 10 años corresponsal en Estados Unidos y todos los años revisaba estos informes en materia de derechos humanos, y lo cierto es que a veces de un informe a otro es como un copy-page. Hay pocas variaciones, pero lo que llama la atención es el énfasis que pone en Estados Unidos en aquellos países con los que no tiene muy buenas relaciones. Y en este sentido, habría que citar, por ejemplo, los informes en materia de derechos humanos de Cuba, Venezuela, en fin, todos aquellos países que, digamos, no forman parte del selecto club de amigos de Estados Unidos. En estos casos, los informes en materia de derechos humanos suelen ser bastante duros, brutales, ¿no? Y en el caso de México, aunque bien es cierto es que algunas de las informes suelen reflejar lo que pasa en realidad, lo que también es muy cierto es que los derechos humanos para Estados Unidos son una moneda de cambio, ¿eh? Son una manera de certificar si acaso ese país, a tenor de la violación o respeto de derechos humanos, puede considerarse una democracia, sí o no. Durante muchas décadas, por ejemplo, el informe en materia de derechos humanos hacia Cuba, pues imaginas, fue un latigazo constante y hasta la fecha, sin reconocer, sin hacer autocrítica, por ejemplo, sobre el tema del largo bloqueo que ha mantenido Estados Unidos, que eso en términos de violación de los derechos humanos y universales es aún más grave, porque es criminal bloquear a una nación para condenarle a la miseria, a la pobreza. En el caso de México, el informe de los derechos humanos también se ha convertido en una moneda de cambio que le permite a Estados Unidos presionar en aquellos puntos para certificar sí o sí. Durante las presidencias del PRI, del PAN, siempre se ha hecho mucho caso. ¿Por qué? Porque en México, desafortunadamente, hay ciertas mentalidades neocolonialistas a quienes les importa mucho lo que diga Washington. No, esto no quiere decir que los derechos humanos sean un factor indispensable que hay que observar y respetar si es que uno quiere ser considerado como una nación democrática. Pero dicho esto, yo quisiera hacer mención a una crítica muy específica del presidente, cuando en una mañanera criticó este informe y dijo que el departamentito del Departamento de Estado que se encarga de realizar estos informes a veces no hace bien su trabajo. Yo cuando escuché estas palabras, estas declaraciones del presidente López Obrador, lo cierto es que me quedé un tanto, ¿saben?, un tanto confuso. Dije, ¿se está pasando aquí el presidente de la raya? El presidente está criticando de manera gratuita al Departamento de Estado.
Y lo interesante es que al día siguiente, periódicos como Reforma pusieron en su nota principal que el Departamentito de Estado, es decir, el Departamento de Estado le respondía al gobierno de México que en efecto el narco controla extensiones del territorio mexicano. Entonces, claro, cuando yo vi esta titular del Reforma, yo me dije, bueno, a ver, la crítica, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿la crítica formulada por el presidente es justa? ¿Sí o no? ¿Y saben qué encontré? Que la respuesta, que la crítica del presidente de México hacia el Departamento de Estado es justa. Y lo voy a demostrar. Miren, en el mundo de la diplomacia en Estados Unidos, en el mundo de los expertos internacionalistas, hay una revista que se conoce, es la revista de Foreign Policy. Foreign Policy. En uno de sus últimos números, la revista Foreign Policy publica un artículo muy interesante en el que literalmente dice que el Departamento de Estado necesita un reinicio, un reseteo, y es una crítica feroz de un especialista en materia internacional de la Universidad de Harvard que hace esta crítica feroz contra el Departamento de Estado. Y en este análisis realmente, este analista prácticamente sustancia o le da la razón en cierto sentido al presidente de México porque considera que el Departamento de Estado sigue utilizando los viejos esquemas para valorar a sus aliados y enemigos. Y al hacer esto, según lo dice este artículo, lo que ha pasado es que Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos ha venido abajo. Es decir, se ha aislado a Estados Unidos cada vez más de sus aliados. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque en lugar de comprometerse con países como México o Centroamérica en materia migratoria, lo hace apostando por una guerra en Ucrania. Como lo ha dicho el presidente. He dicho, Estados Unidos prefiere enviar 30,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, pero no ha sido capaz de invertir en Centroamérica para contener el flujo migratorio. Desde la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a hacer una cuantiosa inversión en Centroamérica. Y esa promesa la revalidó el presidente Biden. Y yo pregunto, ¿se ha cumplido con esta promesa? No, niet, en absoluto, no. Lo que es más, en el último presupuesto de este año fiscal, el Congreso solamente autorizó en ayuda para Centroamérica menos de $1,000 millones, de los 4,000 que se prometieron desde la era Trump. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vino, se comprometió también a arrimar el hombro, atrayendo inversión privada, cosa que no se ha cumplido. Bueno, pero lo que es más, el analista de esta revista de Foreign Policy se refiere a estos actos en los que al gobierno de Estados Unidos le gusta celebrar cumbres de las Américas, pero que desafortunadamente han quedado vacías de contenido, porque en esas cumbres lo único que se consiguen son un discurso, un ramillete de discursos que no van a ningún lado. Miren, por ejemplo, este video en el que el presidente de México participó en la Cumbre de las Américas. Vamos a escuchar por lo menos unos minutillos, unos 2 minutos de este mensaje en el que el presidente de Estados Unidos le pide al presidente de México que participe en una cumbre por la democracia en el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, presidentes y primeros ministros, agradezco al presidente Biden por invitarme a participar en este foro de democracia e igualdad. Muchos de los grandes crímenes contra la humanidad han sido cometidos en nombre de Dios
o en nombre de la democracia. Es importante por ello regresar al significado original y verdadero del concepto de democracia. Aristóteles decía que había 3 formas buenas y 3 formas malas de gobierno. Llegaba a la conclusión de que la democracia era la mejor o la menos mala, y sostenía que la democracia, al igual que el origen griego de la palabra, consistía en el poder del pueblo. En nuestro tiempo existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia, o una democracia simulada y mediatizada. Es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de $1 diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del kratos sin demos, del poder sin pueblo, y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo, gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy más que nunca es necesario regresar a nuestros principios fundacionales. En 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteó la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas, y señaló que el garantizarlo era una de las funciones del gobierno. El artículo 1 de la Constitución francesa de 1793 establece que el fin de la sociedad es la felicidad común. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán de 1814 señala: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Por eso, nosotros sostenemos que debemos de ir en la búsqueda de mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera, y que siempre triunfe la justicia sobre el poder. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.